23 minutos y vamos a contarle que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador de repente le dijo a Jesús Ramírez durante la conferencia. Jesús Ramírez, su vocero. Su vocero le dijo, a ver, oye Jesús, a ver si pueden ir a buscarme ahí en mi escritorio. En el escritorio, porque creo que tengo ahí la camarita esta de la que les había hablado. Pues sí, en efecto, el presidente le mostró hoy a la prensa la cámara de video con la que lo espiaban. Yo, la primera pregunta que me hice cuando vi la camarita, que efectivamente se la trajo poquito después, ahí se la pusieron al presidente en la mano, es, ¿y las huellas dactilares? ¿Y quién estaba analizando ese material? Pues que no es como en cualquier país del mundo habrían entrado los cuerpos de seguridad inmediatamente a agarrar, investigar de dónde, cómo, nada, la tenía el presidente en su escritorio. Y la utilizaban, la tenían colocada en el salón del palacio en donde él se reúne con empresarios y con gobernadores. Y apenas el pasado 29 de agosto ya había dicho él, había informado sobre el hallazgo de esa mentada camarita. Pero no hay nada, vamos a decir, secreto. No se esconde nada. Por eso no le damos mucha importancia a estas acciones. Al que se encontró este aparato, si acaso me llamó la atención porque es muy pequeñito. Efectivamente, López Obrador, en la conferencia de prensa, porque le preguntaron, le dice a su vocero, a ver, lánzate por la camarita, sí. Está en mi escritorio. Y efectivamente, tú tienes razón. Y por ahí dejé un mazapán de una vez que lo traigas, casi, una palanqueta, ¿no? Una palanqueta para que te la traigas. Sí, es decir, no hay evidencias de que se haya resguardado, digamos, ese instrumento de espionaje. No se le tomaron huellas dactilares, o por lo menos no se sabe. Dijo López Obrador que estaba funcionando en una de las salas, efectivamente, donde todo el mundo va a hacer propuestas, y sospecha que la cámara haya sido puesta por, comillas, gente de fuera. Pues ojalá y haya sido gente de fuera y no gente de adentro. El presidente detalla que los técnicos le dijeron que la memoria de esa cámara debía ser descargada cada cierto tiempo. Es decir, no estaba conectada hacia el exterior por medio de alguna señal de Wi-Fi. Dijo que no presentaría una denuncia. Es muy sorprendente porque no hay paranoia, dijo, y que no tiene nada que ocultar. Nada más es porque se quedaron algunos con las malas mañas, las malas prácticas de estar espiando. A ver, pero el hallazgo de la cámara miniatura que registraba los movimientos de funcionarios, políticos, empresarios y otros personajes que se reunían con el presidente de la República, reabre el debate sobre el espionaje político en México, una práctica extendida y arraigada en todo el territorio nacional. Esto se puso de moda en los últimos tiempos. Todo el mundo espiaba. O sea, no solo el gobierno federal, espiaban gobiernos estatales, espiaban particulares, habían grupos para espiar, para chantajear, para sacar prebendas, provechos personales. Totalmente de acuerdo con López Obrador. Totalmente de acuerdo. Se tienen documentados, por ejemplo, que el gobierno de Enrique Peña Nieto espió mediante el sofisticado programa Pegasus a defensores de derechos humanos, a empresarios, a periodistas, es más,
a nuestra compañera aquí en la mañana, la que tiene el primer espacio de esta misma estación, Carmen Aristegui. Sí, el software, usted lo recordará, conocido como Pegasus, se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su teléfono celular. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Inclusive puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia. El teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto. Así es. Y también se acreditó que había centros de espionaje en Puebla, específicamente en el gobierno de Rafael Moreno Valle. Y también había en el Estado de México, sí, desde que era gobernador Arturo Montiel, tío y también antecesor de Enrique Peña Nieto. Sí, Rafael Moreno Valle, por ejemplo, que fue gobernador del PAN, encomendó el espionaje al exdiputado federal panista Euquid Castañón, y esta tarea la realizaba contra políticos opositores, contra periodistas, activistas, empresarios, pero dicen que de que la perra es brava hasta los de casa muerde. También Moreno Valle mandaba espiar a los miembros de su gobierno, a los políticos del PAN y hasta a su propia esposa, Marta Erika Alonso, quien falleció junto con él siendo ya la gobernadora de Puebla. Bueno, el gobierno no espía, dijo esta mañana López Obrador, quien desapareció el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, el organismo que el gobierno utilizó durante décadas para espiar a todo mundo, a opositores, a periodistas, a todo mundo. Y si el gobierno no espía, entonces, ¿quién espía al gobierno, Álvaro? Efectivamente, ¿quién colocó, por ejemplo, la cámara en el Palacio Nacional? Y bueno, pues por decisión de él, no se va a saber. Yo estoy muy atareado, tengo mucho trabajo, o sea, y quienes me ayudan, el gobierno, lo mismo. No vamos a distraernos. Tenemos que sentar las bases para la transformación del país. Y aunque estén nerviosos, desesperados, lo dije con todo respeto, están derrotados moralmente nuestros adversarios. Oye, o sea, no tiene tiempo y por eso pues ya no se va a investigar nada. Es como, bueno, dijo más el presidente. Lo más importante es no tener nada que ocultar, hacer la vida pública cada vez más pública. Aquí hablamos sin censura, sin cortapisas, y así son nuestras reuniones y los actos en el gobierno. Pues sí, y está bien que la vida pública sea cada vez más pública, pero el espionaje es la intromisión indebida e ilegal en asuntos privados de personas, organizaciones, grupos, empresas, y creo que al no ordenar una investigación y sancionar a los responsables, lo único que se garantiza es impunidad para que esa práctica siga. Sí, bueno, imagínate tú, si espían al presidente de México en Palacio Nacional, o sea, pues pueden espiar a cualquiera, Álvaro, pueden espiar, pues desgraciadamente a los mismos adversarios de Andrés Manuel, y pueden espiar, pues digo, pues es como darle un